mítico ya maletín, y junto al maletín, claro, su propietario, Fernando Cámara, nuestro investigador oficial en el mundo de los ovnis y aledaños. Fernando, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿No sabes qué repercusión? Los casos, por supuesto, pero tu historia y experiencia en Roswell, ni te cuento. Sí, pero bueno, me parece fantástico. No sé si un objeto como Roswell, pero desde luego volvemos a España, volvemos a nuestros cielos, y sí que volvemos, Fernando, a una zona, podríamos llamar caliente o sensible con estos temas, ¿verdad? Pues muy sensible. Es un caso, voy a contar que no pertenece, digamos, a los archivos desclasificados del Ejército del Aire, sino que es de esos casos pues que les ha sucedido o que han tenido lugar, ¿me entiendes?, en vuelos de compañeros durante un vuelo y que no han dado ni parte ni han dicho nada. Y que ahora, pues cuando sale el programa este, ya pues la gente me llama a los compañeros, oye, ¿por qué no cuentas el caso este que me sucedió a mí y tal? Y eso, pero eso es lo mejor, eso es lo que yo deseaba. Claro, Fernando, claro. O sea, ese efecto eco es todo mi objetivo era ese también. Claro, y entonces, pues bueno, pues este es un caso, no es de un avión de caza, ¿sabes? Es un avión, el P-3, que es un avión de patrulla marítima y de servicio de rescate. Estos aviones estaban basados en la base aérea de Jerez, en la época de la que hablamos estuvieron en Jerez hasta el año 92, donde ya se trasladaron a la base aérea de Morón y donde todavía están prestando servicio, y de hecho pues creo que hay uno destacado en la zona del Índico por el tema de la piratería y tal. O sea, son aviones que se han ido modernizando. Es un avión muy antiguo, pero que prácticamente casi todos los aviones, casi todos los países, perdón, lo siguen teniendo en uso, y que bueno, pues se ha ido modernizando. Y es un avión cuatrimotor con una tripulación de 15 personas, porque eso es como si fuese un laboratorio lo que lleva, porque lleva pues radares, boyas de guerra submarina, etcétera y tal. Hacen vuelos muy prolongados, pueden llegar a volar hasta 20 horas de vuelo, para lo cual incluso es muy gracioso verlos porque llevan solo 2 motores en marcha, son turbohélices y los otros 2 los llevan parados, que es para ahorrar, porque como vuelan normalmente bajos para detección de submarinos, y que durante la Guerra Fría pues hicieron unos trabajos inestimables basados en Jerez de todo el control del estrecho. Bueno, yo alucino porque con Fernando Cámara vamos con el caso OVNI, pero aprendemos de paso aeronáutica y casi historia militar. Estamos hablando, claro, de una región sensible a nivel geopolítico, a nivel del espacio aéreo, pero también donde los ovnis han hecho aparición, ovnis supuestamente, durante muchos años. Durante mucho tiempo. ¿Y a estos compañeros qué les pasó? Pues este compañero, que es iba de comandante, uno que hoy día es coronel, está en la reserva, era un vuelo de Jerez a Palma de Mallorca, toma de tierra en Palma de Mallorca, toma y despegue y regreso a Jerez. Era un vuelo de instrucción nocturno. Entonces, a los 35 minutos de haber salido de Jerez y establecido ya en un nivel 250, es aproximadamente unos 8.000 metros, y entonces de pronto, como si fuese un rayo, o sea, una luminosidad espectacular que les ilumina y les deslumbra totalmente la cabina, y entonces se quedaron pues sorprendidos, deslumbrados, 30 segundos cegados. En un principio pensaron, dice, bueno, esto es un rayo, pero un rayo, no había ninguna nube, ni había rayos, no era tampoco, es un fuego de San Telmo. El fuego de San Telmo se forman en los parabrisas de los aviones, y este me decía, dice, de esos hemos tenido tantos que descartamos totalmente que pudiese ser fuego de San Telmo.
Dice, incluso el personal que iba en la cabina detrás, en el fuselaje, dijeron, ¿qué ha pasado en cabina? Porque a ellos mismos también les llegó el resplandor a esto allí. Pues, se quedaron, entonces hicieron el chequeo pues, de instrumentos, de ver si qué podía haber pasado, los motores funcionando, los controles de navegación, todo estaba perfecto, ¿sabes? Entonces se quedaron, pues eso, anonadados de esa especie de explosión de luz. ¿Blanca, luz blanca? Sí, sí, una luz blanca, pero dice, bueno, algo, pero 30 segundos cegados. O sea, parece ser que iban con piloto automático y eso les permitió pues no hacer una maniobra extraña, pero cegados totalmente. Y entonces, en lo que se quedan pues, pensando qué ha podido ser y haciendo la evaluación de los daños que pudiese tener el avión, entonces escuchan a un avión que iba a nivel 180, o sea, iba por debajo de ellos, en las cercanías, un avión de una línea escandinava que llama al control de Sevilla para decir, Sevilla, me ha metido usted contra un tráfico tan cercano que hemos tenido un serio peligro de colisión y con una luz que irradiaba. Estos cuando escuchan esta conversación del avión finlandés, entonces llaman a Control Sevilla y entonces este me decía, dice, oiga, somos el Cisne 22, que era el indicativo, le corroboro lo que está diciendo el comandante del avión que le ha llamado, porque a nosotros nos ha envuelto una luz de las características similares a las que él dice, nosotros vamos por encima de él, iba a nivel 250 me parece que era, y estos otros iban a nivel 180. Y entonces, pues, dice que cuando están ya pidiendo permiso para aproximación y aterrizaje en Jerez, pues entonces, cuando están ya aproximándose hacia la pista, ven al fondo, si fijas en la pista de Jerez, deja, tomando tierra de norte a sur, deja Jerez a la derecha un poco y justo al frente está San Fernando, en la bahía de Cádiz. Entonces ven allí pues una luz muy importante, blanca, estática, parada allí en la bahía. Entonces, ¿qué luz más rara esa de ahí? Bueno, ¿os parece que nos acerquemos hasta la luz y así vemos a ver lo que es esa luz de ahí? Entonces parece ser que no tuvo consenso, ¿sabes? Porque eran la 1:30 de la madrugada. Y dicen, joder, es que vamos a llegar a casa ya a las 2:30 o las 3 de la madrugada, si nos vamos allí, venga, vamos a aterrizar. Y justo cuando ya iban ya a aterrizar, que estaban con eso, de pronto ¡fum!, la luz desapareció, se apagó. Y pues mira, ya no está, pues nada, aterrizan y van ahí al pabellón, a su casa y tal. Y entonces, dice, por la mañana, cuando se incorporan allí a la base y están ahí en el escuadrón, dice que le viene pues un suboficial, uno de los mecánicos que estaba en el avión, y que le trae, dice, mi comandante, mire lo que viene en el diario, no sabe si era en el diario de Cádiz o en el diario de Jerez, pues eran los dos que tenían allí en el pabellón hecha la suscripción. Dice, mire usted, que ayer justo a la hora, en medio de la bahía de Cádiz, un ovni, que había una luz que estuvo durante 20 minutos, que la hicieron fotografías y que le hicieron esto y tal, y mire usted, pues era la que teníamos delante y nosotros pues, no hemos llegado ahí a verla. Se quedaron tu compañero con las ganas, imagino, de haber ido hacia esa luz, de haber que ido estaban hasta allí, viendo. a ver qué es eso, haber llegado allí. Y que quizá fue un doble encuentro, ¿no? En ese trayecto. Claro, ellos después pensaban, esto es lo que nos ha dado por ahí la pasada, o lo que nos ha iluminado a nosotros y al avión este escandinavo. Dice, pues es posible lo que ahora mismo está en la bahía de Cádiz y de pronto desapareció. Y esa zona, justo donde está ese objeto, se ha hablado mucho de esa zona. Fernando, no sé si traes algún documento, algún elemento que pueda ser interesante, pero se ha hablado, por ejemplo, del cráter de Cádiz, muchísimo. Sí. Esto el público puede no conocerlo, pero es una zona, bueno, primero, cráter de Cádiz, ¿no? Como que ahí hablan de un gran espacio
y se habla de huellas extrañas, de rodadas extrañas, de luminarias que entran y salen en esa zona concreta. O sea, que llovía sobre mojado, ¿no? Que era justo en un espacio marcado. El cráter de Cádiz, el otro día pues se me ocurrió el buscarlo. Digo, a ver si soy capaz de en Google buscarlo. Y entonces lo encontré. Lo encontré. Entonces, ahí está. Tú has pasado por aquí volando, claro. Sí. Y está, primero, exactamente en la prolongación de la pista de Jerez. Quiere decir que lo que ellos veían, esa luz que veían en Cádiz, Estaba frontal a ellos. estaba exactamente ahí, encima de ese cráter. Y el cráter tiene exactamente 300 metros, porque claro, como lo mide, 300 metros de diámetro, tiene dos más pequeñitos al lado, que se ven en la foto. No es muy buena porque mi impresora es muy buena, pero estoy seguro que vosotros tendréis medios para que, o toda la gente que lo quiera ver, entrando, que se ve y lo aumentan y se ve en Google perfectamente. Decenas de casos, Fernando, de objetos Entonces, de ese allí, tipo que entran y salen del allí agua. han visto entrar y salir esferas, objetos que entran, que salen, que se van. Una parte ahí y otra parte a Pero la salida. la pregunta es, ¿fenómeno ovni puede ser? Cráter de Cádiz, un montón de testimonios, este que has contado es uno más de personas de alto nivel en el ámbito de lo militar. ¿Puede haber objetos extraños o habría algún tipo de tecnología militar que podría estar ubicada por ahí generando durante tantos años este tipo de luminarias? Yo creo que no, porque ahí la tecnología que había justo en esa época había submarinos nucleares americanos en Rota. Ya cuando el convenio, me parece que fue del 91, el 92, cuando ya se decidió, ¿me entiendes?, que los americanos dejasen la base de Zaragoza y de Torrejón y tal, ya se les quitó el permiso para hacer escalas de submarinos nucleares. Entonces ya desde entonces no volvieron a entrar submarinos nucleares en Rota. Yo creo que con gran dolor de corazón, porque se van a Gibraltar, a ver. Pero bueno, eso es lo que se quiso y tal. Únicamente entran en casos de una posible emergencia que tuviesen. Y yo pienso que entonces no había ahí del tema de esto. Además es que la bahía de Cádiz está, la base de Rota, es que está cerrando la salida de la bahía de Cádiz, según sales ahí por la derecha, a la izquierda está Cádiz, y una zona, eso está al lado del arsenal de la Carraca, eso, o sea, que no. O sea, que tú crees, Fernando, que hay algo más extraño, menos explicable, no del ámbito militar, que precisamente por ser la zona que es, alguien podría argumentar como espectador. Bueno, claro, un aparato. Tú ni el comportamiento ni lo que se ve lo calificas como aparato militar. Y el cráter ese, ¿qué es el cráter? Pues no sé, ya habrá gente más experta. Pero que no es leyenda, ¿eh? Que dirá, no, que el cráter está ahí. Se ha hablado de él como leyenda también, es curioso. Sí, no, es que está. Lo ves en Google y si allí la media de profundidad de esa zona son 4 o 5 metros, que no hay más, porque en la zona del canal hay hasta, me parece, 14 metros, 12, 14 metros, ese me parece que tiene, por lo menos en donde los pescadores y estos que han echado a ir a esa, 200 metros. O sea, habrá que seguir investigando en torno al cráter de Cádiz, pero lo que desde luego nos traía Fernando Cámara en su maletín, en la última intervención de esta temporada, era un caso impresionante. Diferentes vuelos, sorprendidos, y luego también ese elemento. A veces somos los periodistas los que damos una información a los propios estamentos militares que se enteran por la prensa de lo que estaban viendo. Se han arrepentido durante todo este tiempo de no haber puesto rumbo a aquella extraordinaria luz. Oye, Fernando, yo quiero agradecerte en este momento no solo este caso, evidentemente, sino el buen puñado de casos completamente desconocidos que pertenecían a lo prohibido, lo comentado, lo legendario, lo desconocido, y que tú nos has convertido en realidad, que lo has traído con un trabajo excepcional, un trabajo que no solo se ve aquí, con el maletín, los informes y los documentos, sino quiero agradecerte el empeño que le has puesto, el entusiasmo que le has puesto y lo que nos contabas, ¿no?, que a mí me llena de orgullo, la sensación de que muchos compañeros de diferentes generaciones y ámbitos y procedencias de lo militar han dicho, de esto se puede hablar, me fío de Fernando Cámara para que sea un poco portavoz de todo esto. Creo que es histórico, sinceramente, y aquí todo el equipo te lo quiere agradecer.
Pues nada, muchas gracias y con la colaboración vuestra es muy fácil trabajar aquí. Bueno, muy amable, Fernando. Hasta la próxima temporada, compañero. Ese maletín nos tiene que tener muchas más sorpresas, ¿eh? Traerá. Gracias, Fernando, como siempre. Llega el momento del archivo de Fernando Cámara. Así que todos muy firmes, como hemos anunciado antes, una historia increíble en una zona alucinante, poco conocida, yo creo, incluso a nivel ufológico. Pero Fernando Cámara se lo ha tomado tan a pecho, que ya no solo está buceando en archivos, preguntando a principales protagonistas de la historia de la relación entre militares y encuentros con los ovnis o lo desconocido, sino que va un poco más allá. E incluso ha empezado a investigar personalmente en zonas concretas de nuestro país. Y lo que viene es una sorpresa. Estamos como en un mundo un poco tabú, porque ni siquiera los investigadores sabíamos mucho, creo yo, de estos casos. Pero él viene para revelarnos cosas con su mítico maletín. Fernando, como siempre, bienvenido. Bien hallado. Iker. Vamos a hablar de una cosa diferente, Fernando. Vamos a empezar de una manera en el archivo que puede sorprender a nuestro público. Y es que hemos oído hablar mucho de Nazca, hemos oído hablar mucho de los diferentes lugares, por ejemplo, del norte de Chile, donde hay geóglifos, donde hay dibujos, cosas como para ser vistas desde el aire, pero muy antiguas. ¿Y me podrías contar qué descubrió en el Sáhara, que es la zona que vamos a planear, ¿no?, sobre ella contigo? ¿Qué descubrió el ejército de Leila hace mucho tiempo? Pues mira, descubrió yo estuve destinado en el Sáhara en el año 69. Tú no habrías nacido, no. Seguramente, por eso. Fue justo al salir de la academia. Y tú ya estabas en el Sáhara volando. Me destinaron a Canarias y estuve allí volando en el Junker, en el Ju-52, fíjate. Y entonces, pues allí los que volábamos allí en el Sáhara estábamos acostumbrados a ver pues una serie de formaciones de piedra y que se veían por allí, que las bautizamos los militares del aire. Unos eran los boomerang y otras las moscas. Y entonces los boomerang eran muy grandes, sí. Eran de aproximadamente... Hablamos de estructuras que parecen pequeñas, pero desde el aire. Claro, y es que además prácticamente solo se ven desde el aire, porque desde tierra, entre el problema que hay con las dunas que cambian el paisaje, entonces no se aprecian. Tú vas, por ejemplo, los de la Legión, las tropas nómadas y tal, pues no tenían esa idea hasta que... O sea, la gente de tierra no veía eso. No lo ve. Porque bueno, es que si no lo ves, es que date cuenta que a lo mejor los boomerang pues llegan a ser de hasta 3 kilómetros. 3 kilómetros. 3 kilómetros que hace el boomerang, ¿sabes? Bueno, boomerang, otro podría decir casi ovni, porque es un, disco impresionante. Sí. Entonces, estos tenían una peculiaridad, y es que todos estaban orientados hacia el oeste. Toda la orientación era hacia el oeste. No era una cosa que fuese una formación geológica de ahí del desierto, porque estaba hecho con piedras negras. Algunos en la parte central del boomerang lo que tenían era unas cuevas, o sea, había cuevas hechas allí. Preguntando allí a los saharauis, aquellos decir que era aquello, y ellos lo que decían era que eso eran obras que habían hecho sus gloriosos antepasados. Y bueno, pero ¿de qué época? Dicen, eso, para ellos, lo más antiguo que hay es Mahoma y el Corán. Antes de eso ya pues eso era muy anterior. De la época de los primeros seres que llegaron a la Tierra, digamos. Sí. Y entonces, claro, es que verdaderamente, es que no las ves si no estás volando. O sea, sí, como Nazca y tantos otros sitios, solo visibles para el cielo. Exacto. Y la pregunta es, ¿por qué se hacía eso en un tiempo donde hipotéticamente nadie podía volar, ¿no? Claro, y las moscas, lo que nosotros denominábamos las moscas a mí, más que moscas, lo que me parecen es totalmente como si fuese, yo qué sé, como más parecido a una nave nodriza. O sea, dos naves unidas o en formación.
Ese es lo que parece eso que es. Sí, parece el Luego, recuerdo, como siempre, el recuerdo de algo muy raro sí, que les tuvo que llamar en pleno Sáhara, con lo que hay que hacer en el Sáhara y el esfuerzo que cuesta cualquier cosa, un trabajo permanente durante mucho tiempo para dejar un mensaje hacia los cielos. Sí, y claro, como es en el Sáhara, yo creo que ha pasado mucho más desapercibido que otras grandes formaciones de otros países mundiales, ¿no? Ha habido arqueólogos, algunos arqueólogos que han intentado ir allí, pero ¿qué ocurre? Que lo primero que es que yendo por tierra es que es muy difícil encontrar. O sea, mi hermano, yo tengo un hermano que también es coronel del Ejército del Aire, pues fue con otro compañero, con un teniente coronel que había entonces allí, que le gustaba mucho estas cosas, y con un saharaui, fueron allí, ¿no? Que sabemos dónde hay uno. Pues nada, no consiguieron encontrarlo, se quedaron atascados, tuvieron que dormir por ahí en una jaima. Al día siguiente pudieron ir andando hasta la carretera que iba de Fos-Bucra hacia Layún, o sea que y allí los recogieron. Con pie a tierra no hay forma humana casi de encontrarse con esas es figuras muy difícil, que estamos viendo ahora en viejas imágenes, Sí. Telefotografiadas también por aviones militares españoles. Sí, prácticamente las que hay son de aviones militares, de un compañero de Catalá que cuando en el año 75, antes ya de la entrega del Sáhara, que fue en enero del 76, llevaron los F-5 que estaban destinados en Morón. Había unos que eran de reconocimiento fotográfico, y entonces es donde hay más fotografías de estas. A mí me hablaron, pues mi hermano estaba en esa época destinado en el T6 allí en Gando, y hacían los destacamentos a Layún, y entonces me decían, oye, ¿por qué no cuentas el caso de fulano, que le ocurrió ahí a un saeta? Y hombre, ¿este caso qué es? Pues mira, el de fulano, no voy a decir el nombre porque no quiere decir, y además ha fallecido recientemente. Y bueno, ¿y qué es lo que fue? Y entonces pues me contaron, pues allí normalmente se volaba siempre en parejas, dos o tres aviones. Pero cuando se salía a hacer pruebas en vuelo, se salía uno, claro, hacía la prueba en vuelo y volvía. Entonces sale a hacer una prueba en vuelo en una HA-200, en un Saeta. El Saeta tenía muy poca autonomía, tenía aproximadamente entre hora y cuarto y hora y media de autonomía. Entonces te sale a volar a 12 millas fuera de Layún, te despides y ya haces la misión que tú tengas que hacer, y luego al volver pues vuelves a entrar, permiso entrar en zona aeródromo, permiso tráfico y tal, te dan los datos del tráfico, la pista, aterrizas y ya está. Entonces, este avión, al cabo de hora y media, la torre de Layún empieza a decir, este avión ya tenía que haber estado aquí. Y entonces se empiezan a llamarle por el canal de guardia, por las radios diferentes y tal. Da aviso al destacamento de aviones de Saetas que estaban allí, en el Layún, y dice, oye, que este avión ha despegado a tal hora y que no viene. Y que no ha vuelto, ha tenido que aterrizar o en otro sitio, o habrá tenido una emergencia, habrá hecho un aterrizaje de emergencia por ahí. Entonces esperan aproximadamente a la hora y 3/4, cuando ya ven que no tiene gasolina para estar volando. Entonces llaman por radio, y esto llaman a Villacisneros, llaman a Esmara, que eran las dos únicas pistas asfaltadas junto con el Layún que había en el Sáhara, y que eran las que podían tomar los saetas. Los T6 podían tomar en cualquier sitio donde hubiese un terreno llano, allí aterrizaban, pero el saeta no. Y entonces les dicen que no, que allí no han aterrizado, no saben nada. Y bueno, Hay un momento, imagino, en que se piensan quizá lo peor. Claro, algo. sí, que ha hecho un aterrizaje forzoso y está perdido por ahí en el desierto, o que ha tenido un accidente mayor, ¿me entiendes? Y que desgraciadamente pues se ha estrellado. Entonces están ya preparando, hay un procedimiento operativo cuando se piensa que un avión está perdido.
se da una IRMIS, que es un mensaje aéreo, y entonces pues ya se preparan. Y lo que se hacía, como no había servicio aéreo de rescate en el Ayun, sino que estaba en Las Palmas, entonces antes de avisar que vengan ya pues, a hacer eso, los mismos aviones y los T-6 y los que estaban destacados en el Ayun, pues se salía y se batía la zona pues para ver si veían que hubiese hecho un aterrizaje forzoso allí en el avión. Entonces están en ello y de pronto, aproximadamente a las 2:40 o 2:45, pues la torre dice, acaba de llamar el rayo 03 o no sé cuál era, el que está para entrar en tráfico. ¿Qué dices? Entonces pues la torre... O sea, más de hora y media quizás sin autonomía posible de gasolina. Sí, nada, no tenía gasolina para estar volando. Y entonces él toma tierra, se va al aparcamiento, aparca, se encuentra allí a los compañeros. Con unas caras, me imagino. Con unas caras ahí, con los aviones preparados. ¿Pero de dónde vienes? ¿No? ¿De dónde vengo? Pues de hacer el vuelo de la prueba en vuelo esta que tengo. ¿Pero qué dices? ¿Pero cuánto tiempo llevas volando? Dices, 1 hora y cuarto. Según lo mío, 1 hora y cuarto. ¿Pero qué dices? Si llevas cerca de 3 horas. Él no sabe lo que le pasó, no sabe dónde estuvo. O sea, él, según él, estuvo todo el tiempo perfectamente en contacto con el suelo, haciendo sus pruebas, haciendo sus maniobras. Sí, pero hay un tiempo entró en una zona de mala visibilidad, una zona de calima, pero esas eran unas zonas que eran muy comunes allí. Pero siempre se ha hablado, Fernando, tú lo sabes, y la historia que todo el mundo estará ahora rebobinando en su mente de un viaje interrumpido y de pronto una nube o una sensación de esa calima, que es el único momento de anomalía en ese viaje, y hablamos no de una carretera, hablamos de un vehículo que no puede volar y que ha, digamos, extendido su vuelo durante casi 3 horas sin aterrizar, sin tomar depósito de gasolina, evidentemente, y que nadie se lo explica. Nadie se lo explica. Él creía que el tiempo que había transcurrido era el normal. El normal de eso... 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. ¿Y cómo se lo explicó este hombre? ¿Cómo se quedó este hombre? Pues se quedó pues francamente regular. porque claro, dijeron, mira, porque la torre da la hora de despegue y la hora de aterrizaje. Y hay un momento, quizá coincidiendo con esa calima, en que se pierde la comunicación. Claro, pero no, él una vez que ha salido fuera del control del aeródromo, él ya la radio, como no llamó, pues no tenía necesidad de llamar. Él la necesidad de llamar la tiene cuando vuelve otra vez al aeródromo. Y según él, pues con 1 hora de vuelo, 1 hora y cuarto de vuelo. ¿Y él llegó a comentar algo sobre ese tiempo perdido? Que no sabía nada. Que no sabía nada. Luego, posteriormente, pues fue un investigador de casos ovnis. Esto sí que es bonito, Fernando, es decir, la persona, es que hay que ponerse en el traje de piloto, como el de Fernando Cámara, ahí solo volando, y que tú sabes que ha habido casi 2 horas donde no sabes dónde has estado, o sea, y no se pueden hacer muchas carambolas, ¿no, Fernando? En esta situación y en este lugar. No es como si te ocurre en un sitio con un sinfín de aeródromos. Sí. Y al no tener solución a ese tiempo perdido, esto se ha contado mucho en películas americanas y tal, pero aquí tenemos, gracias a Fernando, un caso español, con pilotos militares sobre el Sáhara. Él me dices que se convierte en un investigador ovni a partir de esa experiencia porque no sabe qué le ha pasado. Sí. Entonces, pues, él luego tuvo una serie de experiencias. Sí, pero esto es tremendo también, ¿no? Eso y a lo largo de toda su vida, él siguió siendo piloto de combate y hasta que falleció hace 2 años, él llegó al más alto grado que se puede llegar en el Ejército del Aire, ¿sabes? Y pilotando, compañero mío en Albacete de los Mirage F1, ¿entiendes? Y absolutamente entregado a la causa ovni. Se tiró en paracaídas un par de veces, ¿sabes?
Y, entonces, entregado a la causa OVNI. Sí. Y esto es lo que me gusta de Cuentes, Fernando. Y sin desvelar nada de misterio secreto. Este fue como el bautismo de fuego, ese tiempo perdido. Pero este hombre tan importante en el ejército, Fernando, compañero, a partir de entonces, vamos a decirlo de alguna forma, siempre se creyó, vamos a decirlo, tutelado, controlado, contactado por algo que no era de este mundo. Sí. Y además él, bueno, estaba en Albacete cuando yo salí en el caso mío, estaba en mi escuadrón. Yo era el capitán más antiguo de los que había allí y él era pues un capitán más moderno, de 4 o 5 promociones detrás de la mía. Y entonces, pues, ahí estuvo y tal. Siempre... Este hombre no tenía duda de que existían los extraterrestres, Hombre, Fernando. O algo raro, porque allí verdaderamente, ahí en el Sáhara, ¿qué es aquello que había? Sería un boomerang, igual se lo comió un boomerang. Pudo ser un episodio quizá de, digo yo, en la visión de alguien que se hace investigador OVNI, que ha habido varios casos. Recordábamos el de Boado y tantos otros. Vamos a ver, alguien que le pasa esto y que luego se hace investigador OVNI, yo no sé si tú llegaste a saberlo, Fernando, pero imagino que interpretó esa historia con las claves del misterio, de una posible, no sé si abducción o algo parecido. No sé. Yo pienso que es que aquello le despertó un interés y entonces pues se apuntó. Estuvo investigando el caso de los misiles, el más espectacular de esos. O sea, él estuvo ahí. Él estuvo allí investigando el caso este y luego pues algunos más, ¿sabes? Menos mal que tenemos aquí a Fernando Cámara haciendo de investigador y exhumando parte de nuestra historia, que yo me quedo igualmente hipnotizado, porque claro, si analizamos todo lo que significa, no hace falta irse a las series norteamericanas, no hace falta irse a los programas que nos hablan de extrañas historias ancestrales sobre extraterrestres y casos muy espectaculares que la mayoría de veces exageran e inventan. No, hablamos directamente de casos españoles, protagonistas españoles, casos que no tienen parte, pero que Fernando está recuperando en una labor de verdad impagable. Fernando Cámara, compañero, hasta la próxima. Te tengo que decir una puntualización del anterior programa. Dime. Del anterior programa me llamó el capitán Miñano del EVA 5 para decirme que quería, de lo que había visto del programa, que me quería hacer unas puntualizaciones a lo que habíamos dicho aquí, ¿sabes? Pero que había vivido el caso sin duda alguna, ¿no? No, que había vivido el caso, que era más impresionante que lo que habíamos contado, O sea que no. y que verdaderamente el parte que él había hecho era el que le dijeron que tenía que hacer. O sea, que una vez más, hay que decirlo, nos habíamos quedado cortos porque la realidad supera hasta lo que contamos ahí. ¿Cómo alegra escuchar eso, Fernando Cámara? Pues habrá muchos más casos porque estamos haciendo algo pues que no ha hecho nadie. Todo el mérito de nuestro amigo. Fernando, hasta la próxima, compañero. Que el maletín nos traiga muchas sorpresas. Hasta que tú quieras. Gracias, Fernando, como siempre. Buenas noches, sí que... Bienvenido, como siempre. Yo estoy muy asombrado, tengo que decirlo, porque le lancé a Fernando un órdago, ¿no? A ver si me traes en el maletín algo de esta historia, que por lo que yo sabía, era bastante tabú, poco conocida, se hablaba entre corrillos, y me ha dejado alucinado, porque ha recuperado todo el caso prácticamente. Un caso donde hubo bastante angustia en una instalación de radar español. Sí. Es en el EVA número 5, el EVA, son escuadrones de vigilancia aérea. Estos escuadrones de vigilancia aérea están repartidos por toda la geografía nacional y son los ojos del sistema de la defensa aérea. Son los que detectan todo lo que entra en el espacio aéreo español y se comprueba con los planes de vuelo y se detecta lo que no está autorizado a entrar o lo que sean pues objetos volantes no identificados. Qué buena definición, Fernando, nunca la había visto así. Los ojos que vigilan nuestro cielo en España, distribuidos por toda España. Hay 13 EVAs. 13. Sí. En la época que en este caso había 9, ¿sabes? Y después se han instalado algunos más. ¿A dónde viajamos, Fernando? Viajamos a el EVA 5, que está en la Sierra de Aitana, en lo alto uno en Benidorm se pone mirando hacia la montaña, pues esa sierra tan bonita y tan impresionante que hay detrás,
muchas veces cuando paséis por ahí, por Alcoy, por esos sitios, se ven en lo alto unas bolas, ¿sabes? Antes eran blancas, después ahora están pintadas de camuflaje, y entonces esas bolas lo que hacen es que guardan, están dentro, están protegiendo unas antenas de radar que son las que detectan la zona. Cada una pues tiene, hay en Rosas, hay en Aitana, hay en Motril, hay en Palma, hay en Constantina en Sevilla, en Villatobas, en La Muela, al lado de La Muela, en el Frasno, y bueno, pues, también en Noya, en la Sierra de Barbanza y en Canarias. Los ojos que miran nuestro cielo y que seguramente muchos espectadores no conocían. Sí. Y vamos a una época concreta también. Sí, vamos a julio de 1975. Entonces, en esa época, estos radares eran casi autónomos. O sea, tenían un controlador, un oficial controlador, que era el que controlaba los aviones, y había unos suboficiales radaristas, que eran los que estaban viendo las pantallas. El 27 de julio de 1975, aproximadamente a las 4 de la madrugada, aprecian, hay dos pantallas y dos antenas, como decía antes. Una es la que vigila en 360 grados, con un alcance pues, de alrededor de unas 300 millas, y luego hay otra antena que se mueve cuando han detectado algo de esto y que gira en sentido vertical, y es la que nos da la altura a la que vuela eso que ha detectado la otra antena. Entonces, a las 4 de la madrugada no ven en el radar de búsqueda objetos, pero sí ven en el radar de altura, ven unos objetos que no los tienen identificados y que encima estaban muy cerca, muy encima de ellos. O sea, no es algo lejano, No, sino que estaban muy encima de ellos, que seguramente, a lo mejor por eso, no lo detectaba, porque hay un cono muerto a los alrededores de la antena que no lo detectaba. Entonces, salen fuera, los que han visto eso, dicen, oye, pues salir fuera a ver si se ve algo. Y entonces se aprecia una luz muy intensa, como si fuese una estrella, pero mucho más intensa, y en el radar de altura calculan que está como a 90.000 pies de altura. 90.000 pies son aproximadamente 30 kilómetros de altura. Ven también otros 3 puntos luminosos de menor intensidad, que a gran velocidad, uno que llevaba como una cola, como si fuese de un cometa, se alejan y de pronto retroceden y parece que se van a reunirse con el de mayor intensidad. Como si unos objetos, como hablábamos del otro caso de Motril, tan espectacular de un caza, como si pequeños objetos gravitasen en torno a algo más grande, una nave nodriza, entre comillas, y se metieron en su interior. Sí. De pronto aparece, a las 5:30, aparece, el radar está en lo alto de esa montaña, hay una vaguada delante que baja hacia el valle, que luego está al fondo, está Benidorm. Bueno, pues están mirando allí y de pronto aparece a 150 metros, no a 30 kilómetros lo que había en el aire. Ellos estaban mirando y de pronto, mirando hacia abajo, aparece saliendo de la vaguada y hacia donde están ellos, aproximadamente a 20 metros del suelo, o sea, a nada, muy cerquita del suelo, pues un objeto parecido de forma oval, describe en el informe
en el informe que hace el suboficial, dice que es aproximadamente como un balón de rugby de aproximadamente 9 metros de ancho, por unos 3-4 metros de alto, y de forma ovalada, con luces amarillas y rojas en forma de T en la parte superior y emitiendo destellos amarillentos, y de como presentaba una cierta inclinación no se pudo apreciar la base del mismo. En la parte posterior llevaba como una especie de tobera cilíndrica de unos 3 metros de diámetro y la longitud total de dicho aparato de unos 9 metros. Yo, Fernando, tengo que decir que conocí algo del caso y que Fernando, que ha revisado los informes, las publicaciones militares, me está contando cosas que yo desconocía. Yo le había encargado a ver si sabía algo del tema y me está contando cosas oficiales, testimonios, informes. O sea, que no era tan leyenda, ¿no? Eso había quedado como una leyenda. De la vaguada pegada al radar, mientras están mirando al cielo, surge ese balón de rugby de 9 metros que va hacia ellos. Sí, va hacia ellos, y entonces dice que aproximadamente este objeto pasó a una distancia de unos 15 metros del lugar donde nos encontrábamos. Dice, al pasar emitía un ruido brusco y fuerte. En ese momento que les pasó tan cerca, dice, no se apreciaron, dice el informe, no se apreciaron ventanas ni huecos, y al llegar a la parte superior del monte tomó gran velocidad, emitiendo un destello muy fuerte que dejó a este suboficial cegado, desapareciendo con dirección hacia las Baleares. Se le intentó seguir con el radar, pero no apareció en pantalla. Fernando, hay una cosa importante. Documentos oficiales, algunos que nunca se desclasificaron. Hay un informe de nuestro ejército, claro, en que se pedía información sobre este caso, ya considerado un poco tabú, un poco... porque se habla, Fernando, de que lo pasa realmente mal. Uno de sus oficiales dice que se tiene que arrojar al suelo, pero aquel objeto con ese haz de luz casi le impacta. Sí. Podían pensar en un ataque de algún tipo. Claro, este informe, bueno, pues por lo que sea, pues no llegó, porque sí hubo un informe. Y casualmente, o sea, prueba de que el Ejército del Aire no quiere ocultar nada, es este escrito que manda en julio del 94 el jefe del mando operativo aéreo a todas las unidades a su mando, de que le remitan, volviendo a insistir, que todos los informes que tengan relativos a objetos, ovnis y tal, documentación ovni, a pesar de la que mandaron en julio del 91, que hay más. Y que tiene que entre haber ellos más. indica este y caso, entre ¿no? ellos está, pues habla de las unidades, y entonces en el EVA 5, Alcoy, Alicante, 28 de julio de 1975 a las 5:30, objetos sobrevuela a baja altura las instalaciones de radar del EVA, observado por varios suboficiales. En opinión, y aquí lo dice, en opinión personal del oficial que emite este informe, no se podía confundir con aviones por velocidad, rapidez de giro, intensidad luminosa que despedía. Pues aquí tenemos un caso que sería arquetípico de lo que los expertos llamaban encuentros en la segunda fase, muy cercanos al suelo, a veces dejando marcas aunque no se encuentren. La tercera fase sería la visión, como decía Spielberg, ¿no?, y otros expertos, de seres
Y la primera fase es inicio del caso, mirando en la lejanía del cielo. Pero este objeto estaba ya oculto, a ras de tierra y subiendo. Es increíble, y yo seguía pensando que podía haber algo de leyenda, de un suboficial que se contaba que casi se tiró por la terraza, es decir, luego también ha habido, digamos, diferentes versiones más o menos periodísticas, que casi se lanzó por la terraza al vacío del miedo que le dio este objeto, porque tenía como una cola o una especie de haz de luz. Pero ahí está la realidad descubierta por Fernando Cámara de los informes concretos de las personas que vieron esa noche de terror. Y Fernando, aunque sea como añadido, resulta que esa gente, u otra, no lo sé, en ese mismo lugar vivió otras noches parecidas de aproximación e intrusión ovni. El día 9 de octubre de 1975, según figura en el libro que han publicado sobre la historia de este asentamiento, que es de 1957 al 2000, pues en ese tuvieron otro tema de unas interferencias en las frecuencias de radio, una luz muy potente que deslumbraba a 6-8 mil metros, una luz verde que iba al lado de ella en forma de flecha, delante o encima de la luz blanca. Y al tiempo que veían eso, meses después, interferencias en todo el sistema. Interferencias en todas, y eso estuvo día y medio. Día y medio bloqueando ese lugar. De interferencia, dieron el parte correspondiente y dijeron, pues tiene que ser una cosa que esté muy cerca de ahí, porque esas interferencias no le salían ni en Valencia, ni en Alicante, el aeropuerto, en San Javier, en Palma, etcétera. Y después, el día 21 de mayo del 81, les volvieron a visitar otra vez. Por tercera vez. Por tercera vez. Era una luz también más o menos parecida, también de forma ovalada. ¿Sabes? Otra vez. Y que estuvo como a 300 metros. Fernando, hace poco por la calle me venía un joven, me tocaba así en el hombro y me decía, tienes que conservar a Fernando Cámara. Y decía, no sé si corre algún peligro. Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque lo que está haciendo desde el punto de vista militar es histórico. Vamos a ver si a Fernando Cámara le dejan seguir progresando. Está teniendo buenas ayudas de personas que con toda transparencia quieren saber más del fenómeno OVNI, que lo que es evidente, Fernando, es que nos ha visitado, no sabemos lo que es, nunca lo hemos dicho, pero vaya casos, vaya historias, un encuentro en la segunda fase, en una instalación de secreto militar, de radar, en España, con casi aproximación hasta la agresión o hasta la visualización de uno de los oficiales que tuvo que pasarlo francamente mal. Porque no es ver algo lejano, es ver algo que te viene desde la vaguada, 5 de la mañana, que se abalanza sobre tu instalación y que de alguna forma te lanza ese recado que es inolvidable. Caso Radar de Aitana, yo se lo encargaba, Fernando investiga por ahí, por favor, ¿qué hubo de leyenda? De leyenda nada. Y yo espero futuras historias, futuros casos que nos dejan absolutamente boquiabiertos. ¿Y cuántos investigadores de toda la vida, Fernando, de todas las edades, que aman la fenomenología OVNI por lo que significa, agradecen tu pasión y tu implicación? Hasta el próximo Archivo Cámara. Fernando, gracias, como siempre. Gracias a ti. Gracias. Fernando Cámara estuvo allí, sacó sus conclusiones, que son conclusiones de un militar, de un piloto, de alguien que ha estado ahí, en el meollo, que sabe lo que puede haber, lo que no. Y me interesa muchísimo su opinión sobre quizá el incidente OVNI más famoso, querámoslo o no, de todos los tiempos. Fernando Cámara, como siempre, un honor, compañero, bienvenido. Muy buenas noches. Hoy el maletín no trae tema español. No. Pero siempre seguiremos sacando, que nadie se olvide, los grandes casos que Fernando sigue investigando. Pero me contó que hubo un viaje personal, esto es una cosa más personal, pero les va a interesar. Un viaje personal a varios lugares de Estados Unidos, pero te interesaba especialmente... Bueno, la zona ya, hay varias zonas que tienen mucho que ver con tu ámbito de lo militar, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad que el viaje era por aceptar la invitación de un amigo que tiene residencia en El Paso, y al mismo tiempo llevar a un nieto mío a un colegio en Nuevo México, en
ahí en las montañas rocosas. Y aprovecha la Y entonces circunstancia. aprovechamos las circunstancias y entonces primero conocer el paso, ¿sabes? La tradición esta también de Ciudad Juárez enfrente, con lo que hay. Y luego, pues yo tenía ganas de ver un poco allí todas esas bases grandes que hay y que han tenido una historia importante en los últimos años. Una era la que está más cerca del paso, es Fort Bliss, que es una base que estaba ahora abarrotada porque habían traído una división de Europa y estaba allí establecida. Ahora mismo había del orden de 30 o 40.000 militares del ejército de tierra. Después queríamos ir a Alamogordo, pasar por Alamogordo, ver el desierto de las White Sands, allí donde hicieron la prueba nuclear antes de Nagasaki. Claro, sí, es un asunto, es una zona muy concreta donde ha habido mucho secreto y que ha cambiado la historia. Tú llegaste a conocer, Fernando, en este periplo, en esta investigación, desde el punto de vista militar, repito, y esto es muy interesante, no va como un periodista, no va como un curioso, como puedo ir yo, no, a alguien que ha estado en muchas bases en España, que sabe la tecnología que existe, y por eso le quiero preguntar a Fernando sobre un tema del que ya casi no se habla porque ha quedado ahí con detractores y personas a favor, evidentemente. Sí me interesaría destacar un encuentro concreto con alguien que podría ser casi el único o último testigo vivo de esos seres. Sí, en el paso estuvimos, pues mi amigo tenía allí otro amigo suyo que era de la policía, había sido sheriff del Paso durante muchos años, y entonces pues comentando pues que íbamos a ir allí a Alamogordo, a Roswell, a ver aquello, y entonces él pues me dijo, hombre, pues, yo conozco a uno de los que estaban en Roswell en la época aquella y tal, hombre, pues ya me gustaría conocerle. Pues no hay problema, dice, porque hombre, no vive en Roswell, eso vive en Albuquerque, y entonces quedamos con él que después nos veíamos en Albuquerque y que me iba a presentar a este señor. Yo en un principio, pues no tenía idea de quién era, ¿sabes? Entonces, pues bueno, quedamos donde habíamos quedado, por allí en un hotel, y ya fuimos a casa de este señor, y resulta, luego después, pues me lo presentaron, pues un señor aquí de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aquí el coronel Cámara, que es de España y tal. ¿Le contaste que fuiste testigo ovni, Sí, Fernando? sí, le conté que yo había tenido aquí un caso de... sí. Entonces, él me comentó que él en esa época estaba en la base en Roswell. Después, posteriormente, pues mirando en la prensa y tal, y al saber el nombre, que era Eleazar Benavides, ¿sabes? Pues parece ser que es un hombre muy famoso, porque dicen que es casi el único que queda con vida de los que estuvieron allí. Y ahí vi que le ponían que era como piloto, teniente y tal. Yo te puedo asegurar que este no era piloto, porque eso lo sabes enseguida, ¿no? Lo sabes, hombre, lo notas, lo ves, preguntas, y tú qué aviones has volado y tal, pues no me preguntó a mí ni qué aviones volaba yo le dije... Hay códigos ocultos o no tan ocultos lógicos, ¿no?, entre profesionales. Sí, yo le comenté pues que yo cuando el caso del ovni de Manises, pues que yo entonces volaba el Mirage F1, que antes pues había volado aviones americanos, el F5, el T-33 y tal. Y él pues... O sea, que era alguien del ejército, pero no Sí, piloto. era del ejército, pero yo creo que este no era piloto. ¿Y qué te contó, Fernando? ¿Qué vio este hombre? Pues ¿Qué llegó a ver? me contó que él estaba destinado allí, no me dijo ni qué rango tenía ni nada de esto, y que cuando en la noche esa de julio en que cayó esa nave allí, pues que fueron de la base, se puso en alerta y fueron y se trajeron todo lo que había caído, se lo trajeron y lo tenían metido en un hangar, ¿sabes? Él llegó a ver los restos. Sí, y entonces que le llamaron a unos cuantos de los que estaban allí, dice, para que ayudasen, dice, y que él había ayudado a trasladar esos restos en unas camillas que tenían de esas, pero
metieron pues unas ambulancias de la época y tal, para llevarlos al hospital de la base. Estos pues estaban tapados por una sábana, ¿sabes? Pero uno se movía. Dice que uno se movía. Entonces. ¿Pero cuántos llegó a ver? Él dice que él vio como 2. ¿Qué eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo te los describe? Hubo yo pregunté que si estaban tapados con la sábana y eso. No, pero que a uno, el que se movía, parece ser que se le debió de caer la sábana o eso. Y entonces, pues decía eso, pues como los que están casi en el museo de Roswell. O sea, la imagen que tenemos todos arquetípica y que vemos como un muñeco, ¿no? Exactamente. O sea, como un muñeco, y hemos pensado que es un muñeco y que habrá sido una idealización de algo que pasó. O sea, no eran niños, como se ha dicho, no eran... Claro. Sí, una figura muy parecido a las figuras estas que tienen ojos negros, almendrados, ojos negros, tamaño como un niño más o menos, de 1,20, 1,30 por ahí, formas, color gris y vivo, que ese se movía, ¿sabes? Que lo llevaron al hospital. Luego me dijo que después él sabía que de allí se lo llevaron a otras bases, que unos lo llevaron, ¿de dónde lo llevaron y tal? Pues uno lo llevaron al Alamogordo, dice, y otros lo llevaron a Ohio, a una base en Ohio. Y entonces, y lo que me decía era que lo que todavía recordaba, como si fuese aquel día, era el olor. Más de 60 años después se le había quedado eso. El olor, dice, era el olor más nauseabundo que he olido en mi vida. Yo no sé si efectos con lo del accidente, pues ya sabes, habían perdido el desodorante o algo. Pero interpretó. Sí, decía, el olor, dice, lo tengo metido en la nariz. Y fíjate tú, el tiempo ese, el hombre tiene 91 años, ¿sabes? Y entonces, dice, verdaderamente, eran unas criaturas de estas, y una de ellas, de las que yo llevaba, estaba viva. O sea, ese hombre morirá convencido de que ha tenido en sus manos a seres extraterrestres. Sí, y el olor, y él, sobre todo lo que decía, y el olor nauseabundo que echaban. Ha habido, Fernando, y tú lo sabes muy bien, teorías sobre, por ejemplo, si podían ser animales, una prueba militar con algún tipo de mono, se ha llegado a decir esto, yo no digo que sea o no. Niños con progeria, niños como con una enfermedad terrible, no niños adultos con aspecto de niño y cráneo, desgraciadamente se ha comentado también. Este hombre, ¿qué te decía a ti? ¿Cuál era su explicación? Él decía criaturas. De estas criaturas, dice que no eran. ¿Y no, llegó a ver el ovni, el objeto estrellado también? No, dice que tenían allí, había piezas. Los restos allí, que eso ya los habían llevado antes y que a ellos los llamaron, a unos cuantos, yo creo que era soldado entonces en esa época, ¿sabes? Porque los llevaron para ayudar a llevar en esas camillas a unas ambulancias de esas que lo llevaron al hospital de la base. ¿Algún tipo de sonido, de mensaje, de algo? No recuerdo. Solo un tenue movimiento de alguien que estaba como en agonía, me imagino. Sí. Estaba... Una criatura viva, no cabe la menor duda de que era una... Una estaba viva, la otra no. La otra dice que no se movía y que esa estaba viva y el mal olor era sobre todo. Este hombre militar, por tanto, es quizá el último testigo del tema Roswell. Para él no cabe duda de que era un ser de otro mundo. Sí. Fernando, y analizando el tema con todo lo que tú pudiste, esta entrevista es de impacto, pero a nivel del conocimiento militar que tú tienes, ¿podía ser, siendo abogados del diablo, algún tipo de artefacto humano? ¿Se han hecho pruebas de este tipo que suenan tan raras a los que no sabemos de esto? ¿Tienes tu conocimiento de que en algún lugar del mundo se hayan hecho ese tipo de artefactos que podría ser con criaturas humanas o animales? Yo creo que no, porque las cosas que se han hecho, pues todos sabemos que subieron un mono allí, pusieron en órbita antes de poner a hombres en órbita y estas cosas, pero yo, que hayan hecho pruebas de esas, yo no me... ¿Algún avión, algún aparato, como el que tú has conocido, similar en tecnología a lo que te contaba este hombre que pasó? No. Y así como indagando aquí en mi maletín, ¿sabes? He encontrado un informe del agregado aéreo de
de España en Washington, ¿eh? Que es del 16 de enero del año 79, entonces le llama Asunto OVNIs, es pues, de los informes que manda el agregado aquí a España. Y entonces, documentos de la CIA detallan los trabajos sobre los OVNIs. Entonces, pues bueno, pues esto que dicen, pues que la CIA, que primero que hasta el año 49, que la CIA estuvo involucrada, que lo tuvo hasta el año 52, que luego, bueno, pues había una serie de cosas, y finalmente de la información que tiene, describen estos, que algunas le llama aposiciones, no sé, será como apariciones, eso, más comentadas o fidedignas, o sea, que estos también dicen en el informe, pues que estos organismos que han estado recopilando la información por medio de las embajadas, y parece ser que esta información está dirigida por la CIA, la Casa Blanca y la Agencia de Seguridad Nacional. Y después dice que donde se ven estas cosas ocurren con más frecuencia en las proximidades de las instalaciones militares y zonas de investigación y desarrollo. Yo pienso que estos de Roswell igual iban hacia Alamogordo, que solo 3 años antes habían hecho explotar la primera bomba atómica, la única que se explotó la que podía en cambiar tierra. La faz del mundo. Claro, exacto, que a lo mejor iban ahí. Y dice, finalmente manifiesta que tiene declaraciones juradas de coroneles retirados de la USAF, según las cuales por lo menos 2 platillos volantes se habían estrellado al aterrizar y habían sido recuperados por la USAF. Esto es del 16 de enero del 79, el coronel agregado aéreo de información de la que él ha recopilado allí en Washington. ¿Sabes? Bueno, pues los documentos de Fernando Cámara, que demuestran desde luego que en los 70, 30 años después del acontecimiento de Roswell, había hasta en las embajadas que tenían que ver con España un interés por saber qué había pasado. Si yo te pregunto a ti, sé que es muy difícil, si pones en la balanza nave de otro mundo que se estrelló, o sea que tuvo un accidente, o acontecimiento humano, secreto pero humano. Yo me iría a nave extraterrestre. A nave extraterrestre. Pues yo creo que no podemos añadir nada más. Sí van a enseñar algo más, sí. Que Fernando seguirá con ese maletín, que ya es absolutamente mítico, trayéndonos sorpresas como el último documento, que no conoce casi nadie, o por lo menos solo conocen unos cuantos. Esos cuantos tienen a bien compartirlo con nosotros, cosa que le debemos a la labor única, yo no me canso de repetirlo, porque jamás un programa periodístico ha tenido a una persona tan identificada y de una profesión intachable en el ámbito militar, interesado en recopilar información OVNI. Nos quedamos siempre boquiabiertos. Pero quería saber la experiencia de Fernando en Roswell, porque Roswell se ha convertido en un icono que hasta los que saben de esto ya como que desprecian. Bueno, aquello sería algún tipo de experimento. Bueno, él sabe lo que es volar artefactos, estuvo allí y parece que no está tan claro. A ver si promete o cumple lo que ha prometido Hillary Clinton, que ha prometido que si sale de presidenta, lo primero que va a hacer es desclasificar todos los casos estos y abrir el Área 51. Que el Área 51 existe porque los compañeros que van a una está en Nellis, en la base de Nellis, en Nevada, y entonces allí van de la OTAN, países de la OTAN van a hacer unas maniobras que se hacen, España ha ido varias veces, se va una vez al año, cada 2 años, y entonces hay una zona que está totalmente prohibida hoy de sobrevolar, hoy, todos los días. Bueno, a mí me encantaría ver esa cara del último testigo de Roswell cuando ve Fernando Cámara aproximarse, pero enseguida la credencial es, bueno, yo soy militar, pero yo vi el OVNI de Manises. Ahí ya se abre otro tipo de conversación, ¿verdad? Estaban hermanados por algo. Sí. Fernando, gracias como siempre. Gracias como siempre. Hasta la próxima. Siguen contándote casos e historias, ¿no? Sí, continuamos. Sí, bien. Pues las tendremos aquí en Cuarto Milenio como siempre.